En el problema 2 se pide hablar sobre la difusión y los mecanismos de difusión. Para eso vamos a definir la difusión. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar la diferencia de concentración y de producir una composición homogénea y uniforme. Estos átomos se mueven porque tienen energía que los mantienen en constante movimiento. Eh, entonces, aquí como podemos ver es un material antes de que se produzca la difusión, están los átomos del material antes de que se produzca la difusión, este es el proceso en el que se están difundiendo los átomos y luego tenemos ya todos los átomos mezclados u homogenizados. Bien, para eso vamos a explicar también cuáles son los factores que influyen en la difusión. Estos factores son los tipos de mecanismos de difusión, que son el institucional, el intersticial, también tenemos la temperatura, es decir, si existe el cambio de fase o no. Luego la estructura cristalina también influye. Una BCC es mucho más abierta y menos compacta que una FCC, entonces se permite más fácilmente la difusión. Luego tenemos los defectos, es decir, por vacancia, volumétricos, etcétera, que a mayor defecto hay una mayor posibilidad de difusión. Y también tenemos que influye la concentración de solutos. A una mayor cantidad de solutos hay una mayor difusión. Los mecanismos de difusión son, como dije, el sustitucional o el intersticial. El sustitucional es lo mismo decir que difusión por vacantes. Bien, vamos a explicar esta difusión sustitucional, que cuando los átomos pueden moverse en la red cristalina desde una posición a otra, si tienen la suficiente energía de activación y existen las vacantes u otros efectos cristalinos en la red. Aquí tenemos una vacante, un efecto cristalino, entonces este átomo cuando alcanza la energía de activación necesaria se mueve, se desplaza hacia allí, dejando en su lugar otra vacante para que este átomo o cualquier otro átomo pueda desplazarse hacia allí y favorecer así la difusión. A una mayor temperatura y a una mayor difusión. ¿Por qué? Porque hay más vacantes y mayor energía térmica disponible. Luego tenemos la difusión intersticial, que cuando los átomos se mueven de un intersticio a otro, aquí tenemos este pequeño átomo, se mueve de un intersticio a otro, sin desplazar de manera permanente ningún átomo de la matriz. Estos son los átomos de la matriz, estos átomos más grandes. Entonces, como podemos ver, este pequeño átomo se mueve de aquí hasta aquí, entonces aquí lo tenemos, pero ninguno de estos átomos de la matriz es desplazado. Entonces, para que esto sea posible, el tamaño de los átomos que se difunden debe ser relativamente pequeños respecto a los átomos de la matriz. Entonces, como podemos ver, esto es pequeño o menor al átomo de la matriz. Estos pequeños átomos que se difunden siempre son, o por lo general, son el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, oxígeno, que son favorables para la difusión en redes de metales cristalinos. También cabe destacar que para la difusión sustitucional se necesita una mayor energía de activación que para el intersticial. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, el tamaño del intersticial es menor que para el de la sustitucional. Entonces, para mover uno de sustitucional se necesita una mayor energía de activación. Luego tenemos las leyes de Fick. Tenemos la primera ley que se establece para la difusión en estado estacionario, es decir, cuando no cambia el sistema con el tiempo. La segunda ley aplica para la difusión en estado no estacionario, es decir, cuando la concentración de solutos sí cambia con el tiempo. La primera ley de Fick lo que busca es la cantidad de átomos que pasan por unidad de área. Aquí tenemos la fórmula. Entonces lo que se busca es esto, pero vamos a verlo más gráficamente. Se trabaja con un gas a una presión 1 que debe difundirse a través de una lámina metálica, aquí tenemos la lámina metálica, y el gas pasa al otro lado con una presión P2. Entonces lo que se busca es la cantidad de átomos que pasan por unidad de área, en este caso la cantidad de átomos del gas que pasa por el espesor de la lámina metálica. No vamos a ver con mayor detalle esta ley porque generalmente no tiene una gran aplicación en el campo de ingeniería. Sí nos vamos a especificar en esta segunda ley de Fick. Aquí tenemos la fórmula, esta será la que será utilizada para la resolución del ejemplo práctico que veremos a continuación, pero antes vamos a ver con un gráfico en mayor detalle. Tenemos CO, que vendría a ser la concentración inicial del elemento en el sólido, que es 0. Al cabo de un tiempo, este elemento se desplaza una distancia X, entonces vamos a alcanzar la concentración al cabo de un tiempo, es decir, la concentración en X que se da aquí, y este CS vendría a ser la concentración en la superficie del mismo. Para el ejemplo numérico, el ejemplo práctico, será muy útil esta tabla. Entonces, aquí tenemos el ejemplo práctico que presenta un gas carburizante, un engranaje de acero, entre estas temperaturas, y se calcula el tiempo en minutos necesario para incrementar el contenido en carbono a 0,40%, que se encuentra a 0,50 milímetros debajo de la superficie. Suponga que el contenido de carbono en la superficie es 0,90% y el acero tiene un contenido en carbono de 0,20%.
Aquí se presentan todos los datos, aquí tenemos la ecuación de la segunda ley de Fick, que será la que utilizaremos para la resolución del mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituir todos estos valores anteriores o datos anteriormente mencionados, que son estos de aquí, para poniéndolos en la ecuación de la segunda ley de Fick. Resolvemos. ¿Qué es lo que obtenemos? Es necesario un número z. Este número z está dado por esta ecuación. Este número z depende de una función error, que es 0,7143. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Al tener dos incógnitas necesitamos despejar, encontrar este valor de z. Este valor de z lo encontraremos porque el 0,7143 de la función error se encuentra entre estos dos números. Entonces lo que nosotros queremos buscar es un x o el z que se encuentre entre estos números, es decir, el equivalente para 0,7143. Aquí tenemos la tabla para verlo mejor. Entonces lo que se hace es poner el x y despejar el mismo, x o z. Este x o z despejando nos da 0,755, lo que es lógico y coherente, ya que se encuentra entre 0,75 y 0,80, al igual que la función de error que se encuentra entre estos dos números. Entonces, una vez que tenemos z, ya podemos sacar el tiempo. ¿Cómo hacemos? Nos venimos a esta fórmula nuevamente y reemplazamos a z por 0,755. Entonces, simplemente tenemos una incógnita que es t, es decir, el tiempo. Una vez que tenemos esta incógnita, despejamos t, que nos va a dar 8.567 segundos, que es lo mismo que 143 minutos. Y ahí está resuelto el ejemplo numérico de la segunda ley de Fick.